que al final poco tenía que ver con lo que dejó Jesús, ¿verdad? Este año pasado hemos estado hablando mucho tiempo, hemos tenido buenos conferenciantes, muchas conferencias sobre la Reforma, porque era el 500 aniversario, ¿verdad? Y creo que ha sido muy interesante, pero hoy vamos a conocer cosas que tienen que ver con antes de la Reforma. Y esto es lo que estaba hablando este año pasado con mi amigo Javier. Estábamos con largas charlas filosóficas, porque él es doctor en filosofía, pero yo no entiendo nada, pero él me enseñaba muchas cosas. Pero entre ello estábamos hablando de lo interesante que sería poder también presentar a la Iglesia este tiempo, estos años del siglo I hasta el tiempo de Constantino, el siglo IV, ¿verdad? ¿Qué ocurrió con la Iglesia en aquel tiempo? ¿Qué ocurrió? Yo creo que es muy interesante y como creyentes creo que nos ayudará a entender todo este periplo que ha recorrido el cristianismo, ¿no? Entonces os quiero presentar a nuestro hermano Javier Álvarez, su esposa Flor, que está aquí, ¿no? Levántate, Flor, para que te vean, es muy importante que te vean. Y bueno, os voy a presentar un poco el currículum, aunque él me ha dicho, mira, preséntame como un hermano, déjate de currículum. Y digo, sí, pero esto, pues, ya ves que esto gusta, ¿no? Y entonces dice, primero de todo, marido de Flor. Me lo ha apuntado él, yo no invento nada, ¿eh? Primero de todo, marido de Flor. Segundo, licenciado y doctor en filosofía por la Universidad Complutense. Licenciado en Humanidades por la Universidad de Alcalá de Henares. Catedrático de Bachillerato, profesor de la Facultad de Teología de la UEB y pastor de la Iglesia Independiente de Alcalá. O sea que este es nuestro hermano el que nos va a dar la conferencia y le recibimos también con un aplauso, ¿verdad? No te hace daño el aplauso, ¿verdad? No pasa nada. Bienvenido, hermano. El tiempo es tuyo. Me gustaría que Francisco pudiera orar antes para encomendar ese tiempo delante del Señor y ya empezamos. Padre amado, te damos gracias por este día, Señor, que tú has dispuesto en que podamos estar aquí juntos en tu nombre. Gracias por nuestro hermano Javier, por los dones que tú le has dado. Señor, y ahora te pedimos que tú le unjas, Señor, que le guíes y que podamos, Señor, aprender más acerca de lo que tiene que ver con la historia de tu Iglesia, Señor. Ayúdanos a entender este tiempo crucial para nosotros también y a disponer nuestros corazones, Señor, para entender lo que tú nos quieres transmitir a través de nuestro hermano. Señor, recibe tú toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues buenos días. Ese aplauso casi que se lo dan a ese que está ahí arriba, porque por muy doctor que sea uno, a mí igual que a cada uno de ustedes les tuvo que salvar el hijo de un carpintero. Y ese es el único que merece la gloria, la honra y el aplauso. Pues sí, vamos a hablar de historia, de la historia de los primeros años del cristianismo. Y, bueno, una cosa previa. Me dije que diera una conferencia. Lo voy a hacer, porque soy muy obediente. Hay preguntas si quieren hacerlas al final, pero también si alguien quiere interrumpirme puede levantar la mano, podemos hacer algún comentario. Ustedes pregunten lo que quieran, que yo haré con las preguntas lo que considere más pertinente. Bien. Y si no, desde luego, al final, si tendremos un tiempo, pues si ha quedado alguna inquietud, alguna cosa que se puede desarrollar más, pues abordarla. Y si ustedes no me preguntan, lo haré yo. Y la primera pregunta que quiero empezar así para que se den cuenta que también a ustedes igual les toca hablar, es ¿por qué desenterrar los trastos viejos del desván de la historia? ¿Por qué no dejar que se cubran, se llenen de polvo y olvidarnos de ellos? ¿Por qué este afán o este interés por indagar, mirar en la historia? ¿Qué les parece? Quiero alguna respuesta. Porque de la historia siempre se aprende, sí, sí. Se aprenden cosas buenas, ejemplos, se aprenden también cosas malas. Es decir, dicen que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra. Bueno, ojalá fueran solo 2. Pero ojalá pudiéramos ser capaces de aprender de los errores que otros cometieron para no cometer nosotros los mismos. No sé si nos dará tiempo hoy a hablar pues, de las primeras herejías que hubo dentro de la propia Iglesia cristiana. Y uno se da cuenta que los mismos errores del pasado, las herejías del siglo II, son las mismas que podemos encontrar hoy día, con matizaciones, con una vestimenta distinta, pero el corazón, el fondo, exactamente igual. Sí. Y algo más.
Porque, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué he hecho mal? ¿Mejor? Gracias. ¿Alguna otra razón? Porque se aprende, sí. Es muy necesario conocer desde el principio porque así podremos entender lo que está pasando, Ajá, lo que ha venido claro. sucediendo, el porqué. Eso es. Ojalá pudiéramos entender por qué hoy la Iglesia es como es. Justo antes de empezar, ahora mismito, hace iba a decir 2 segundos, era igual 2 minutos, me decía Javier, hoy hay mucho énfasis en los aspectos emocionales dentro de la Iglesia. Bueno, pero ¿por qué? Eso hay una conexión. ¿Alguna razón más? Venga, algún valiente o valienta. Porque nuestra vida es una historia Ajá, y siempre se mueve dentro de otra historia. claro, efectivamente. Yo no les conozco a ustedes, es la primera vez que estoy en esta iglesia. En Palma estuve hace muchos años, muchos años. Pero a ustedes no les conozco. Si alguien tuviera que contarme quiénes son ustedes, ¿qué harían? ¿Por dónde empezarían? ¿De qué me hablarían? Ustedes me hablarían de su historia. Si tú no conoces a alguien y le preguntas tú quién eres, él no te va a decir lo que es, él te va a decir lo que ha sido. Porque somos el resultado de lo que hemos sido. Entonces la historia no es algo que conozcamos o que sepamos o que ignoremos, es algo que llevamos puesto. Somos, decía Ortega y Gasset, que no tenemos naturaleza, no tenemos una forma de ser. El ser humano no tiene naturaleza, tiene historia, tiene historia. Entonces, no conocer la historia es, en cierto sentido, no conocernos a nosotros mismos, no saber de dónde venimos, a dónde vamos y en el fondo ni siquiera lo que somos. Por eso la historia es tan importante. Y lo que me gustaría es dar una pincelada muy rápida, me avisáis cuando queden 5 minutos para el café, toque de campana. Lo que quería contarles pues, es el periodo que me han mandado, que pactamos, que razonamos, Y es pues desde los orígenes del cristianismo hasta la constitución de una iglesia que vamos a llamar iglesia institucional, que es más o menos el título. ¿Qué tengo que hacer para que se vea esto? ¿Aquí? Sí. Bueno, pues ahora aparecerá la diapositiva. De la iglesia primitiva a la iglesia institucional. Muchas veces los cristianos hemos mirado a la iglesia primitiva como el modelo de iglesia, como la iglesia perfecta, como la iglesia ejemplar, como la iglesia que no tenía problemas. Nosotros ahora allí en Alcalá estamos estudiando Primera de Corintios. Cuando uno ve esa iglesia, se da cuenta que la iglesia primitiva también era una iglesia de seres humanos como ustedes y como yo. Personas normales que sufrían, que lloraban. Y esta es la historia de la iglesia cristiana desde sus orígenes hasta el día de hoy y hasta que el Señor venga. Es una historia de aquellos que fueron redimidos por la sangre de Jesús y siguen un camino esperando un día pues, poder estar con Él. De la iglesia primitiva a la iglesia institucional. Y quería hacer una introducción a los orígenes del cristianismo desde 3 perspectivas que yo creo que son fundamentales para entender lo que es el cristianismo. Igual voy muy rápido, si voy muy rápido también que alguien me haga este gesto, significa más despacio. Tres aspectos que son fundamentales para entender cómo era el cristianismo primitivo. Decía Javier que vamos a empezar en el siglo I, casi voy a empezar hasta antes. Porque el siglo I después de Cristo no se entiende sin el siglo I antes de Cristo. Entonces, pues me perdonan si me enrollo mucho o si me voy muy atrás, pero creo que es interesante. 3 raíces. Por un lado, la raíz romana. Es decir, el cristianismo, cuando uno ve los orígenes del cristianismo, esta dimensión de política, económica, social, de dónde se desarrolló el cristianismo primitivo es fundamental. Alguien dijo que la historia del cristianismo es un capítulo de la historia del Imperio Romano. Vamos a estudiar el contexto histórico en el cual Cristo vino al mundo. Por otro lado, había una cultura imperante en el mundo mediterráneo, una cultura que no solamente había sido asimilada por Roma, hay un historiador romano que dice que la Roma conquistadora fue por Grecia conquistada, la literatura, el arte, incluso la mitología griega fue absorbida por los romanos, y ese es el mundo griego, el contexto griego, la importancia de Grecia en la formación del cristianismo primitivo.
La Biblia la leemos en castellano, pero cuando hablamos de los textos originales, que no tenemos ninguno sino copias, pues sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. O sea que es muy importante tener esto en cuenta. No es accesorio, yo creo que tiene un valor muy, muy importante. Y por último, en último lugar, la propia religión judía. El cristianismo surge como una rama, como una división, como una secta, como un grupo dentro del judaísmo del siglo I. Entonces, esas tres raíces son las que quiero comentar. El propio Evangelio de Lucas reconoce esta importancia de Roma, ubica el nacimiento de Jesús en el tiempo del Imperio Romano. Dice Lucas 2:1, aconteció en aquellos días que promulgó un edicto de parte de César Augusto que todo el mundo fuese empadronado. Es decir, ubica el nacimiento de Jesús en la época del Imperio Romano. Sabemos que el ministerio terrenal de Jesús se desarrolló fundamentalmente en la época del sucesor de Augusto, que fue Tiberio, y fue crucificado Jesús por el procurador Poncio Pilatos, representante de Tiberio en la región de Judea. Una breve historia de Roma, muy, muy cortita, porque hablamos del Imperio Romano. No siempre la forma de gobierno de Roma, la Roma antigua, fue el imperio. Roma empezó, saben la historia que tienen ahí de Rómulo y Remo y la loba capitolina. Roma comenzó siendo una monarquía. Después de la monarquía, a los romanos nunca les gustó esto. Los romanos detestaron siempre el gobierno de uno solo. El ideal de Roma fue siempre la república. Los primeros reyes, algunos de ellos eran etruscos, eran considerados extranjeros, opresores. A los romanos nunca les gustó la monarquía. El ideal de gobierno de Roma fue siempre una república. Daban mucha importancia al Senado. El Senado y el pueblo de Roma. Ese es el ideal de gobierno de Roma. Junto con los senadores, en la Roma republicana había un gobierno con 2 cónsules. Bueno, pues hubo, al final de este periodo republicano, hubo un cónsul un tanto especial que todos conocemos. ¿Les puedo tutear ya o sigo llamándoles de usted? Julio César, todos conocemos a Julio César. Este cónsul fue un militar extraordinario. Y pues los romanos tenían un problema fundamentalmente en el norte. Los romanos se pegaron con todo el mundo, pero también con los del norte. Eran los galos. Entonces, esta amenaza nórdica, pues Julio César salió a combatirla. Son las famosas guerras de las Galias, las guerras contra los galos. César derrota a los galos, conquista un montón de territorios, llega incluso hasta el sur de Inglaterra y regresa victorioso a Roma. Entonces, había un problema. Los ejércitos romanos no podían entrar, las legiones no podían entrar en la ciudad de Roma. Entonces, ahí delante de un río, Julio César tiene un dilema. ¿Sigo adelante o no sigo adelante? Entonces, consulta con sus tropas y decide que van a marchar a Roma. La suerte está echada, ¿no? Alea acta es, ¿no? La suerte está echada. Julio César, victorioso, entra en la ciudad de Roma y es recibido, pues no como un invasor, todo lo contrario. Julio César ha derrotado a los enemigos de Roma. Entonces, es recibido incluso, o a pesar de que entra con tropas, es recibido pues de manera jubilosa, le aclaman. César es el vencedor. Me dicen que en este carro de la victoria iba detrás un esclavo que le iba recordando, llevaba la hojita de laurel ahí encima de la cabeza, que le iba recordando, recuerda que eres humano, recuerda que eres mortal, recuerda que eres mortal. Y César no acaba con el Senado, pero va a
constituirse en una especie de dictador. Y todos sabemos, abrevio mucho la historia, ¿verdad? Porque si no, no llegamos a los judíos. Todos sabemos que César fue asesinado por sus amigos más cercanos, senadores, e incluso Bruto y Casio, tú también, hijo mío, pues ahí hundieron la daga en las entrañas del dictador. Claro, la reacción del pueblo romano ante la muerte de Julio César, lejos de ser qué bien nos han librado de un dictador, fue el estallido de una serie de revueltas populares. Estalla lo que se llama la guerra civil entre bandos. Los que habían asesinado a César tienen que huir, pero los que han quedado en Roma, amigos de César, van a tener que luchar por el poder. Al final el que va a salir victorioso es nuestro amigo, el que nos cita el Evangelio de Lucas, César Augusto. Se llamaba en realidad Octavio. Octavio había sido... era un familiar lejano de Julio César, pero había sido adoptado como hijo por Julio César. Esto es interesante, así que de vez en cuando hago paréntesis, me olvido de lo que estaba hablando, luego me recuerdan por dónde iba y para eso están las transparencias también. Fíjese, el hijo adoptivo en Roma tenía exactamente los mismos derechos que el hijo natural. ¿Nosotros somos hijos naturales de Dios? ¿Somos hijos? Pero según el contexto cultural de aquella época, según el derecho romano de aquella época, tenemos exactamente los mismos derechos que su hijo Jesús. Exactamente los mismos derechos que si hubiéramos sido hijos naturales. Somos adoptados. Bueno, pues este Octavio había sido adoptado como hijo de César. Y en realidad entra en Roma cuando sabe que César ha sido asesinado. Octavio fue un gran político, era un tipo avispado, muy listo, muy listo. Entonces cuando muere César, él entra en la ciudad, parece que metido dentro de un carro con pescado ahí oculto de cualquier manera. Y claro, hablando de pescado, el que partía el bacalao allí era justamente Marco Antonio, un general de Julio César que le había acompañado en las batallas de las Galias y parecía pues que era el hombre fuerte del momento. Y Augusto era un chavalín. Entonces el Senado romano pensó que de alguna forma podría utilizar a Augusto. Total, para resumir la película. La película termina con un enfrentamiento entre Augusto y Marco Antonio. Una guerra de poder, una guerra de astucia, pero también una guerra de armas. A veces los ejércitos de Augusto y los ejércitos de Marco Antonio se enfrentaron. Y bueno, pues al final ganó, para resumir la película otra vez, al final ganó Augusto en una batalla, la batalla de Acio, una batalla naval, donde derrotó a Marco Antonio. Marco Antonio se había ido a la zona sur del Imperio Romano, Egipto, la parte más rica, y había dejado al pobre y al ingenuo de Augusto en Roma, con todos los conflictos, la guerra civil, pero Augusto es muy listo, y al final declara la guerra a estos que estaban... Egipto era el granero de Roma, entonces Marco Antonio dice, pues te vas a enterar ahora, no te voy a mandar trigo, no te voy a mandar impuestos, dice, me lo pones perfecto, te voy a hacer la guerra contra el enemigo de Roma. Le derrota en la batalla de Acio, sabéis que Marco Antonio tenía una amante muy famosa, Cleopatra, y claro, cuando se entera Cleopatra de que Marco Antonio pues, ha muerto en la batalla, pues lo que ella piensa, pues esa muerte tan célebre, ¿no?, con la Speed. Curioso, esta Cleopatra había tenido antes de Marco Antonio otro amante muy famoso, ni más ni menos que Julio César. Y le había dado un hijo, se llamaba Cesarión. Bueno, pues Augusto, después de derrotar a Marco Antonio y Cleopatra incluida dentro del paquete, lo primero que hace es buscar a Cesarión para matarle. Este es el humanismo grecolatino. No, claro, es que Cesarión sí que era hijo natural de César. Y por si acaso, vamos a eliminar los problemas acabando con ellos de raíz.
Y una cosita más que creo que es interesante. O sea, este Augusto llegó al poder con astucia, con inteligencia, fue un político extraordinario. Claro, no sé si con él empieza el imperio. Hay algunos historiadores que esto lo llaman el principado, el paso anterior al imperio. Estamos en un momento decisivo de la historia de Roma. Es cuando Cristo vino al mundo, desde el punto de vista de la historia de Roma, del contexto, era un momento clave, se pasó de la república al imperio. Y Augusto es el primer emperador, o casi, el princeps, el primero entre los que son iguales, el emperador. Bueno, y fijaros qué astucia tan curiosa. A los romanos no les gusta, está claro, la monarquía, ¿verdad? Pues Augusto dio un paso más allá de la monarquía. Bordeó la monarquía de una manera muy, muy peculiar. Pasó un astro, no sé si era un cometa o algún fenómeno astronómico peculiar, y dijo que ese cometa era Julio César, que había sido hecho Dios. Ah, mira, este cometa que ha pasado por aquí es Julio César. Conclusión. Si Julio César es Dios, ¿yo Augusto qué soy? Ah, yo soy hijo de Dios. Qué título más curioso, ¿no? ¿Suena de algo? Hijo de Dios. Ahí tenéis una prueba numismática de lo que os estoy diciendo. Ahí pone Caesar Augustus. Y en el adverso de la moneda pone, veis el signo de esa estrella, ese cometa o lo que quiera que fuese, Divus, divino, Iuliu, divino Julio, hijo de Dios. Ojo, si alguien disputaba quién es el que tiene derecho, acceso a gobernar Roma, está muy claro quién es. Es el hijo de un Dios, el hijo de un Dios. Por otro lado, Augusto recibió otro título muy bonito, muy interesante, que a lo mejor por algún casual también os suena. Príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio no sé si tendrá fin o no, pero en ese momento era muy, muy, muy grande. No sé si, bueno, se ve un poquito, no se ve con mucha claridad, pero todo lo que está encerrado en el círculo morado es lo que se llamaba nuestro mar. Estamos aquí justo en el medio, vamos, no podía estar en sitio mejor para hablaros de esto. El Mediterráneo. Fijaros qué extensión tan grande. Lo que hizo Augusto fue garantizar dentro de ese terreno, dentro de ese espacio, la paz. Esta paz permitió muchas cosas. Permitió que de un lugar a otro, sin que hubiese bandas de bandidos, de salteadores, de ladrones, uno se pudiera desplazar rápidamente de un lugar a otro por unas calzadas. Aquí tenéis seguramente restos de aquellos romanos. En el pueblo donde yo iba a veranear, ahí todavía quedan las calzadas de Roma. Ahora ya les han puesto un poquito de asfalto, pero los puentes siguen siendo romanos. Unas calzadas espectaculares, por donde podían correr los carros, las legiones sobre todo, que era la finalidad principal, y podían correr también las buenas noticias del Evangelio. En un momento en el que se podía pasar de un lugar a otro porque había lo que dio Augusto, paz, había paz. Se podía recorrer el mar, un mar libre de piratas después de aquella victoria de Acio, se podía navegar tranquilamente por el Mediterráneo. Una navegación de cabotaje, no eran largas travesías. Hoy cuando llegábamos aquí veíamos un transatlántico increíble, yo nunca he visto una cosa así, Pues era una navegación distinta, era una navegación de cabotaje, pero una navegación segura, La paz de Augusto, una paz que se basaba también, o sea, los romanos, yo creo que su gran aportación no fue el arte, porque el arte lo copiaron de los griegos, la literatura. Yo creo que sobre todo el ejército tiene su importancia, pero creo que la gran aportación de Roma fue el derecho. Y esta es otra de las cosas, otra de las garantías de Augusto, de la paz de Augusto, que había un derecho y había unas garantías que permitían también un cierto orden. La paz de Augusto, una paz, os quería poner esta diapositiva, una paz. Augusto era muy bueno, era muy tolerante. Con el que le hacía caso le trataba de maravilla.
pero con el que no. Esto era Roma. Esto era Roma. Hijo de un Dios, príncipe de paz. Y os quería poner otra diapositiva, donde aparece también otro hijo de Dios y príncipe de paz. Uno que ganó la paz matando y otro que ganó la paz muriendo. Uno que sostiene la paz mediante el derecho, la policía y las armas. Y otro que da una paz que no es esta paz. No como el mundo la da, Él la da. Bueno, vamos a por los griegos. Voy rapidito, pero es lo que hay. Fijaros, aquí tenéis una transparencia o diapositiva, no sé cómo se llama esto, presentación, de lo que fue el imperio griego de Alejandro. Y vamos a ver también un poco la relación del judaísmo con el helenismo. Y fijaros, Grecia, Macedonia está por aquí arriba, donde pone Grecia, pues donde está la I, un poquito más arriba. Ahí estaba Macedonia, de ahí es Alejandro Magno. Y llega, si os dais cuenta, su imperio va a llegar hasta la India. El imperio griego es anterior al romano, ¿vale? Pero os he contado el romano primero porque es el contexto inmediato donde nació Jesús y porque de Grecia, del helenismo, voy a pasar a Palestina. Bueno, cosas que nos ha dado Grecia: la literatura, el arte, la escultura, la pintura, la ciencia, la filosofía. Lo sabemos, ¿no? No hay que correr mucho. Como soy de filosofía, me voy a permitir el lujo de explicaros algo que creo que es interesante e importante. Más que nada porque cuando leemos que Pablo está en Atenas, dice que allí había filósofos estoicos y epicúreos. Así que con vuestro permiso, o sin él, porque nadie dice nada, si no algún anciano o alguien que levante la mano y diga cállate, yo voy a seguir. Porque creo que es muy interesante y creo que es importante para entender cómo era el cristianismo primitivo y por qué. La historia de la filosofía normalmente se entiende que tiene tres grandes periodos. Mira, es fácil de recordar, como la historia de Roma, monarquía, república, imperio. La historia de la filosofía igual. Hay un periodo arcaico de la filosofía, hay un periodo clásico que todos conocemos o que nos sonará: Platón, Aristóteles, Sócrates, los grandes filósofos, y hay un periodo helenístico. Esta filosofía helenística es la que es especialmente importante para entender con quién estaba hablando Pablo cuando fue a Atenas y cuál era el modo de pensar, no de los griegos de ese momento, sino de los romanos, de los paganos, de los hombres cultos de la época en la que Cristo vino al mundo. ¿Qué tal vamos de hora? Bien, ¿no? Sí. En un primer momento la filosofía se centró en el estudio de la naturaleza, la búsqueda del principio del cual provenían todas las cosas. Eso en griego, la palabra principio, se dice argé, el principio. Y también les interesaba la finalidad, de dónde provenían las cosas. La ciencia y la filosofía nacen a la par, nacen en el mismo momento. En las costas jónicas de Asia Menor, en la zona de Mileto, Éfeso, ahí es donde nace la filosofía y la ciencia. La búsqueda del argé. ¿Ibas a comentar algo? No. Sí, dispara. Sí, puede ser que sí. O sea, el ser humano siempre ha estado inquieto por buscar el conocimiento. Y ese afán que late en el corazón del ser humano de buscar el principio, donde vienen las cosas, el final, de dónde vengo, a dónde voy, lo que soy entre medias, ha sido una característica del hombre, o que yo diría que es eterna, pero casi que ahora, en estos tiempos que vivimos, a mí me cuesta pensarlo, porque hoy día, más que seres racionales, el ser humano se ha convertido en un consumidor que ni siquiera se plantea nada de nada. Lo importante, ya no se habla ni siquiera de los derechos humanos. Bueno, se habla, pero no tanto. Ahora se habla de los derechos del consumidor. Usted no piense, usted consuma. Pues lo que refleja este origen de la filosofía es esa inquietud del hombre de buscar el sentido de las cosas. Algo que ahora de alguna forma quieren o se nos quiere quitar de la cabeza, esa facultad del hombre de ser reflexivo, de ser racional, de pensar.
Otro paréntesis muy cortito, ¿vale? Pero es que tu aportación me gusta. Por esto de la nueva era y por esto estas inquietudes. Claro, cuando uno lee el Nuevo Testamento y descubre que Jesús dice, ego eimi, joarge, oarge, caiotelos, yo soy el principio y el fin. Él está diciendo, yo soy lo que todos estáis buscando. Desde el principio de la ciencia, de la filosofía, de la búsqueda, la inquietud que el hombre tiene de buscar la verdad, él dice, yo soy. La misma palabra, ¿eh? Cuando uno estudia esto con los filólogos y filósofos griegos y con Aristóteles, dice el arjé, la misma palabra que utiliza Jesús. Yo soy el principio, yo soy el principal, yo soy lo primero y soy lo último. Lo último en el sentido también de la plenitud, la completitud de todas las cosas. Eso es la teleología, la búsqueda de la finalidad. Cuando Jesús está en la cruz del Calvario, todos hemos oído, ¿no? Consumado es, consumado es. La palabra en griego es tetelestai. Se ha alcanzado la plenitud, el telos, el fin. Yo soy, dice Jesús, el principio y el fin. Bueno, después de esta búsqueda de la verdad, del principio de las cosas, se inicia el periodo clásico de la filosofía. Ahí están los grandes filósofos, primero Sócrates, que se empezó a preocupar por problemas de carácter ético, de carácter moral. Sócrates plantea una teoría que se llama el intelectualismo moral. Esto sí que es humanismo. Nadie hace el mal a sabiendas. El mal no es nada más que la ignorancia. O sea, si uno hace algo malo es porque, voy a decir porque es tonto, no, pues porque no tiene conocimiento. Todo se va a arreglar. Esto va a decir una secta muy importante del siglo I, no del siglo II, ya en tiempos de Jesús, en tiempos del apóstol Juan, que se llamaba el gnosticismo, que el conocimiento es la cura de todo, el conocimiento está la salvación. Porque claro, si tú sabes que algo es malo, ¿por qué lo vas a hacer? Qué contraste, ¿no?, tan grande con el apóstol Pablo. Porque el bien que quiero, eso no lo hago. Y el mal que no quiero, eso hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay una cosa que se llama pecado, que a los hombres nos cuesta mucho, seamos de la nueva era o de la vieja, que nos cuesta mucho admitir que somos pecadores y que hay una cosa que queremos hacer y que no hacemos, y hay cosas que sí queremos hacer y que sabemos que tenemos que hacer y se nos quedan para mañana o para pasado o para no sé cuándo, ¿no? Esa idea de una estructura lógica del mundo, de un universo racional, pues sobre todo fue desarrollada por Platón y Aristóteles. Como no me vais a dejar que os hable de filosofía medieval, porque no da tiempo, voy a aprovechar la ocasión para hablaros de estos dos señores porque influyeron decisivamente en el transcurso de la historia cristiana. Esta exposición tiene más paréntesis que exposición, pero seguro que os da igual, ¿o no? Fijaros, Platón es el viejecito que está apuntando con el dedo hacia arriba. Y Aristóteles, su discípulo, más joven, el pelo, bueno, de entrada tiene pelo, que parece que Platón ya lo ha perdido bastante, está con la mano apuntando hacia el suelo. Los rostros, el pelo, nos dice quién era el maestro y quién era el discípulo. Pero las manos, también los libros que tienen, pero especialmente este cuadro de la Escuela de Atenas, donde hay muchos más filósofos, esta es la escena central. Especialmente la posición de las manos es un resumen de toda la filosofía clásica. Fíjense, la mano de Platón, ¿a dónde apunta? La verdad para Platón no estaba en este mundo era pura apariencia. La verdad para Platón está en otro mundo que está más allá de este. Un mundo que es invisible a los ojos del cuerpo, pero es visible a los ojos del alma. Esa es la verdad para Platón, un mundo que está ahí arriba. Y sin embargo Aristóteles parece que le está diciendo a su querido maestro, porque dice Aristóteles en cierto, dice, amamos a Platón, queremos a Platón, dice, pero somos más amigos de la verdad. Entonces Aristóteles se tuvo que distanciar un poquito del pensamiento de Platón. Entonces esa mano extendida, que le está diciendo al maestro, mira, no me hables de una arriba, no me hables de una arriba. Háblame de lo que hay aquí. La realidad es los seres materiales, los seres concretos, los seres que yo puedo palpar, captar por los sentidos. Aristóteles es lo que llamamos los filósofos, me perdonáis las palabrotas también, los filósofos lo llamamos empiristas, los que dan conocimiento a la experiencia, a lo práctico. En el transcurso de la Edad Media, el cristianismo tuvo que utilizar la sabiduría
que había en su tiempo, la sabiduría de los paganos, porque no había otra, para exponer su fe, para razonar de alguna manera sobre, sobre sus creencias. Si queréis esto, sí me hacéis preguntas al final, ¿vale? Y para hacerlo tuvo que coger el acervo de los sabios de aquel momento. ¿Quién creéis que era más cercano al cristianismo? ¿Quién creéis en qué tipo de filosofía se apoyaría la teología medieval en sus comienzos? ¿Platón o Aristóteles? Apuesta, venga, el 50%, si no es uno es otro, pero... Platón, claro. San Agustín dice, después de analizar las escuelas de pensamiento de su época, dice, bueno, pues algunos se acercaron a la verdad, dice, pero nadie se parece más a nosotros que estos, y se refiere a los neoplatónicos de su época. Claro, Platón está hablando de que el mundo visible fue hecho a partir de lo invisible. Anda, pero si eso lo he leído en algún sitio también. Había una cierta conexión. La cultura, los cristianos también tuvieron que utilizar el lenguaje de su época para poder exponer a la gente de su época cuál era la verdad del Evangelio. Bueno, entonces este periodo clásico es el periodo de esplendor no solo de la filosofía, de la ciencia, sino también del arte, de la democracia. Es el siglo de Pericles. La democracia en Atenas, el esplendor de Esparta, muy importante, muy interesante. El sistema político, cuando nosotros hablamos de la Grecia clásica o de la Grecia antigua, no debemos pensar en una nación, en un país. Esto es mucho más moderno. Esto tiene más que ver con Lutero que con aquello. La estructura política, de ahí viene la palabra política, viene de polis. La polis era una ciudad-estado con una serie de aldeitas, de pueblos alrededor, y el ideal de la vida política, de la polis, era la autarquía, es decir, tener un gobierno propio, ser independientes económicamente, políticamente. Vamos a dejar de lo de la independencia, que igual me lleva a algún lugar donde no debo. Bueno. Y es un momento en el que las polis griegas, las polis importantes, alcanzan su máximo esplendor. Y llega de repente el periodo helenístico. Ay, no sé si tenían una... perdonad un segundito, voy a ir para atrás un momentito, porque no me acuerdo qué imágenes había puesto. Sí, pero sí, justo. Fijaros en esta estatua. El Discóbolo de Mirón también es la época donde se hace el Partenón, Fidias, la literatura también, Eurípides, Esquilo, la gran producción artística de Grecia. Fijaros en esa imagen y ahora intentad recordar, bueno, todos conocéis el Discóbolo de Mirón, y ahora fijaros en esa otra escultura típicamente helenística. ¿Qué diferencia veis? ¿Qué diferencias hay? Venga, arriesgaros. La primera, ¿cómo está? Está agachado, va a tirar un disco, parece que ha hecho una fotografía en congelado un instante, pero ¿cómo está ese lanzador de disco? ¿Está? No tiene nada que lo ate, eso es. ¿Está en paz o en guerra? Está en paz, en armonía, está en logos, en lógica, está en tranquilidad, paz. Está en el mundo de las ideas de Platón. Ese discóbolo es el movimiento congelado. Y como si el movimiento se pudiera congelar. Cuando el movimiento se congela uno lo mata, ¿no? Entonces está con esa tranquilidad. Sin embargo, aquí hay un movimiento. El otro es un atleta, pero donde yo veo agonía, donde hay agonía, y hay muchos ejemplos de escultura griega del periodo helenístico donde podemos ver esto. El galo moribundo, montones, ¿no? Pero esta a mí me encanta, Loconte y sus hijos, ¿no? Esta es la existencia, esta es la sensación que tienen los hombres en el periodo helenístico. Es que no me acuerdo porque he ido cortando y pegando diapositivas, si os he puesto los filósofos del periodo helenístico, pero esto expresa cómo se sentían los hombres, cómo se sentían los griegos en este momento. Angustia, lucha, desesperación. ¿Por qué? Fijaros, lo que decíamos antes, Grecia estaba constituida como
ciudades-estado, como polis. Esas polis vivían en una determinada armonía. El hombre se sentía seguro dentro de esas estructuras económicas, de poder, y además si añadimos arte y ciencia y todo esto, imaginaros, el hombre era feliz. Pero los griegos son muy curiosos. Otro paréntesis de esto. Claro, los grandes enemigos de los griegos, ¿sabéis quiénes eran? Apuestas. Los persas. Siempre, de toda la vida. Entonces, para resumir un poco, en la época antigua, en la época clásica, los griegos vencen a los persas. ¿Habéis visto la película hasta 300? Pues eso. Los griegos ganan al final la película. Y cuando derrotan a los persas, las famosas guerras médicas, no se les ocurre otra cosa que ponerse a pelear entre ellos. ¿No? ¿Qué cosa mejor? Que muchas veces se piensa en Grecia como un país o como una cultura, el helenismo, como una cultura pacífica. Que va, se les encantaba darse de tortas. Y Atenas y Esparta se meten en unas guerras, las guerras del Peloponeso, y se ponen a pelear entre ellos. ¿Quién ganó? Hombre, militarmente Esparta, ¿vale? Al final, pues Pericles murió, los atenienses fueron derrotados y pues tuvieron que someterse al vencedor. Pero a mi modo de ver, el que ganó las guerras del Peloponeso fue nadie. Porque tanto Atenas como Esparta quedaron tremendamente debilitadas. Y entonces unos bestias, unos bárbaros, unos seres despreciables que había en el norte para los cultos atenienses y espartanos, que se llamaban los macedonios, no hicieron otra cosa que invadir y conquistar Atenas y Esparta. Filipo de Macedonia. Que sería muy bruto, todo lo que queráis. Ahí tenéis una foto de este matrimonio tan peculiar, Filipo y aquí su mujer Olimpia, que no se llevaban muy bien, pero eso es para contarlo teniendo más tiempo. Sería muy bruto, pero buscó para su hijo Alejandro Magno el mejor preceptor que podía pensarse. El preceptor, el maestro de Alejandro Magno fue ni más ni menos que Aristóteles. O sea, el hombre más sabio que podía haber quizás en Grecia es el que puso ahí. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace Alejandro Magno? Alejandro Magno conquista estas polis importantes y se va a ir contra sus enemigos, contra los enemigos clásicos de Grecia, que eran los persas, ¿verdad? Y así, lo mismo que hizo Augusto, así voy a reafirmar mi poder, porque voy a derrotar a los que han sido siempre enemigos de Grecia. Y fijaros la trayectoria de este general griego. Aquí está Grecia, y Persia está para allá. ¿Sí? Y entonces Alejandro conquista Grecia y inicia el recorrido hacia Asia. Pero antes, Alejandro va a hacer una cosita. Alejandro va a bajar por aquí abajo, va a ir hasta Egipto, va a conquistar Egipto, va a subir y entonces va a seguir su camino hacia Persia. Quiere ir a Egipto porque quiere ser nombrado, coronado, no sé cómo se dice, faraón. ¿Por qué? ¿Qué era un faraón? El faraón era Dios. Ahí tenemos otra vez el Dios. Y cuando es Dios, sí, ahora que soy Dios, ahora que he conquistado a los griegos, y ahora que me he hecho Dios, ahora es cuando voy a derrotar a los enemigos. Muy importante, no se os olvide para luego. Para llegar aquí abajo, ¿por dónde tiene que pasar entre medias? Por la tierra de Palestina, ¿vale? Entonces, fijaos, ese imperio tan grande, hace que la seguridad pueblerina de la polis desaparezca. El hombre de ese momento, el griego de ese momento, se va a sentir perdido en un mar tremendo. Me encanta el periodo helenístico. ¿Sabéis a qué se parece? Al mundo de hoy. Era la globalización.
Alejandro empieza a fundar ciudades, hay montones de ciudades que se llaman Alejandría, no solo en Egipto, en muchos lugares se fundan Alejandrías. En esos lugares se hablaba griego. Alejandro extiende la cultura griega por todo ese orbe asiático. Pero también Alejandro, cada vez que llega a un lugar, por esa influencia de su maestro Aristóteles, que le encantaba el saber, cada vez que llegaba a un lugar, cogía plantas, animales, incluso costumbres, registros, y los enviaba a Grecia. La característica fundamental del helenismo, y por eso se parece tanto a nuestra era también, es el eclecticismo. Una mezcla de todo, una mezcla de todo. Entonces, el ser humano se siente como aquella escultura que hemos visto antes de Laoconte y sus hijos, se siente desgarrado, sin solidez, en un mundo donde no hay seguridad. Y la gran pregunta, la gran preocupación de la filosofía del periodo helenístico, esto no lo digo porque yo sea cristiano, porque sea evangélico, esto cualquier libro de filosofía os dirá que las filosofías del periodo helenístico son filosofías soteriológicas, es decir, filosofías que tienen que ver con la salvación. La gran preocupación del hombre en ese momento es cómo puedo vivir, cómo puedo alcanzar la felicidad en un mundo que se está derrumbando. ¿Os suena? Se parece mucho ahora. En ese mundo tan cercano al nuestro es cuando se escribió el Evangelio. Cuando los hombres estaban por ahí como locos buscando cuál es la salvación. ¿Dónde está la salvación? Entonces, ¿cuál es la primera respuesta? Los cínicos. Convertirse en un cínico. ¿Qué es un cínico? Pues los cínicos vivían como Diógenes debajo de un barril. Querían huir de las convenciones sociales. Yo soy... ¿Cuántos hay de estos? Yo soy natural. Hay aquí en Palma yo creo que hay de estos, ¿no? Que viven la vida alejados de las convenciones sociales, ¿no? Iba Diógenes con un candil por la ciudad diciendo, busco un hombre, busco... ¿no? Dicen que una vez Alejandro Magno fue a visitarle y le dijo, porque la fama de Diógenes se había extendido, ¿no? Y entonces le dijo, mira, te voy a dar, Diógenes, te voy a dar la mitad de mi imperio si tú me das el secreto de tu sabiduría. ¿Sí lo sabes? ¿Sí? Entonces le contestó Diógenes y dijo, mira, apártate de ahí que me estás quitando el sol. Oye, y Alejandro no le dio la mitad de su imperio, pero el secreto de la filosofía de los cínicos, de Diógenes, es precisamente esa, vivir fuera de las convenciones sociales. Los escépticos. ¿Cuántos escépticos hay hoy en día? ¿Cuántas personas hay que no creen en nada, ni lo creen ni lo creerán nunca, porque ya se han instalado en una situación donde dicen, mira, deja de comerme el coco. La mejor manera para ser feliz, para encontrar paz, es no pensar, no creerme nada, yo no me creo nada. Y ya está, no me comas el coco. Escépticos. Y luego nuestros amigos, estoicos y epicúreos. Tenían unas concepciones distintas del universo. Los epicúreos, por norma general, pensaban que no hay dioses y que si existen es su problema. No se interesan para nada en los asuntos humanos. Que esta vida está hecha siguiendo un modelo de otro filósofo griego más antiguo que se llamaba Demócrito. Todo está hecho por átomos y vacío. Entonces, si no somos nada más que átomos y vacío, que un día estamos aquí y al otro día desaparecemos, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Vivir la vida, vivir, disfrutar, buscar el placer. Decían, claro, buscar, no eran tontos, buscaban los placeres que producen gozo prolongado y que no van acompañados de dolor. O sea, esa idea del epicureísmo como el gozo, el placer ahí desmedido, no. Pero hay cuántos epicúreos hay hoy en día que piensan, bueno, pues si no hay otra vida, comamos y bebamos que mañana moriremos. Esto es el epicureísmo. Es disfrutar de la vida porque no hay otra. Porque no hay otra. No hay que temer, hay que disfrutar la vida. Es más, Epicuro decía, miren, ustedes no teman a los dioses, porque los dioses no se preocupan de ustedes, así que no se preocupen ustedes tampoco de ellos. En el caso de que existan. Tampoco la muerte. Esto era muy interesante. Tiene un poquito de cínico, pero más que de Epicurio. Pero pensaban así. Fíjate, ¿por qué no hay que temer a la muerte? Porque mientras usted está vivo, ¿quién no está?
No está la muerte. Mientras usted está vivo, no está muerto. Y cuando viene la muerte, ¿qué le pasa a usted? Que usted ya no está. Entonces, usted y la muerte no se cruzan nunca. Si está usted, no está la muerte. Y si está la muerte, no está usted. Entonces, no hay que temer a la muerte. ¿Qué es lo que hay que hacer? No eran tontos, es que eran filósofos, ¿no? Pero desesperados, desesperados porque anhelaban una paz que el mundo no les daba. ¿Sí? Y los estoicos era un poquito lo contrario. Los estoicos creían que había un destino que estaba ya prefijado de antemano, que todo estaba escrito en los astros, el fatum. Cuando hablamos del destino o de la fortuna, normalmente Maquiavelo decía la adversa fortuna, porque parece que siempre es mala, ¿no? Entonces, lo que nos pasa no lo podemos cambiar. Entonces, ¿cuál es el ideal de los estoicos? Aceptar el destino con fortaleza, con entereza. Y no hay otra. ¿Qué haría, por ejemplo, ante el sufrimiento un epicúreo? Imaginad un legionario romano epicúreo. Vamos a ir a la batalla. ¿Qué haría el epicúreo? Si puedo, me escapo. ¿Qué haría el estoico? Soportar con entereza, con firmeza, el dolor. ¿Hay hoy día epicúreos? ¿Hay estoicos? ¿Hay escépticos? ¿Hay cínicos? No hablo de política ni nada, digo en general, ¿verdad? En ese momento, fijaos, en ese momento es en el que Cristo vino al mundo, ¿eh? Cuando los paganos estaban buscando la salvación. Bueno, a la muerte de Alejandro, creo que voy a tener que acelerar aquí la máquina. A la muerte de Alejandro, a mí lo que más me gusta, es verdad, a mí lo que más me gusta son los paréntesis. Yo el rollo este está bien, pero está en los libros, pero los paréntesis es lo que... Entonces, que ahora digamos que estamos viviendo tiempos muy difíciles para el Evangelio, Jolín. donde cuesta que la gente nos escuche, no es nada nuevo. Esto es una maravilla. Vivimos en un mundo maravilloso. Maravilloso. Nosotros podemos abrir la Biblia y darnos cuenta que el mundo en el que vivió esta gente era el mismo que el nuestro, muy parecido. Superstición, búsqueda por medio de filosofías, de ideologías. Hoy no hay platónicos, ni hay aristotélicos. No hay gente que busque la verdad. Hay gente que busca el placer, la evasión, la salvación de un mundo que no es nada más que angustia. Hoy se parece más que nunca. Nuestro tiempo se parece más que nunca al tiempo en el que Cristo vino al mundo. Y no quiero hablar del Apocalipsis y cosas de esas. Pero se parece mucho. Entonces podemos hacer una hermenéutica muy bonita de la Biblia. Porque la hermenéutica es tender un puente entre el texto, entre aquello y lo que pasa hoy. Pero es que aquello y lo que pasa hoy, curiosamente, se parece mucho. Entonces, me parece precioso. Normalmente nos quejamos siempre, hay otras épocas heroicas, ¿no? Había grandes predicadores o grandes no sé qué, grandes siervos de Dios, sabéis que es una contradicción, ¿no? Si uno es un siervo no puede ser grande, si es grande no es un siervo, pero bueno. A veces miramos con nostalgia o pensamos en esas épocas de esplendor evangélico, no sé qué. Dice la Biblia que mirar hacia atrás de esa manera es una necedad. Es más, dice en otro lugar, dice, tus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Hermanos, este es nuestro tiempo, esta es nuestra historia. Este es el momento y no otro en el que tenemos que predicar el Evangelio. Que vienen, gloria a Dios. Que no vienen, gloria a Dios. Pero nosotros tenemos que hacer aquello a lo que el Señor nos mandó. Lo mismo que hicieron nuestros hermanos del siglo I, y del segundo, y del tercero, y del cuarto, hasta que Él venga. Y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Así que, hermanos, tranquilos, vamos a descansar en aquel en el que... Hoy estoy predicando, ¿no? Esto es de historia. El paréntesis ahí se me ha ido de las manos, lo confieso, perdonadme. Bueno, a la muerte de Alejandro lo que ocurre es una crisis, como siempre, de poder, y los generales de Alejandro se dividen el imperio. No se ve muy bien, pero los seleucidas van a estar en la parte norte, van a tener Grecia, los ptolemaicos en Egipto, los seleucidas al otro lado, y pues los demás duraron poquito tiempo. Entonces vamos un poquito a ver cómo fue esta zona de la influencia del helenismo en el pueblo de Israel. Dos etapas, dos periodos.
La Palestina tolemaica, el primero de los generales que va a estar allí va a ser Ptolomeo, y después la Palestina seleucida. Bueno, es que os dejo muchas cosas de contar, me tenéis que invitar otra vez, ¿vale? Así lo he dicho de manera discreta, ¿no? Indirecta. Bueno. Cuando Alejandro va conquistando, es lo que os decía, va hacia Egipto, tiene que pasar por la tierra de Palestina. Entonces ahí va a tener quién le recibe como un conquistador y como un libertador, y quién se va a oponer a Alejandro viendo que va a ser más malo que malo. En especial Tiro, la ciudad de Tiro y Sidón, Tiro se enfrentó a Alejandro, estaban en una isla alejados de la costa, y Alejandro construyó, bueno, no sería Alejandro, serían sus soldados y todo un paseo que quedan hoy, las piedras están ahí en el fondo, y Tiro fue asolada, destruida completamente. Bueno, no es lo que lo diga la historia. Antes de la historia, un señor que se llamaba Jeremías ya dijo que iba a pasar esto. Pero bueno, por si acaso os lo dejo ahí. Entonces, algunas ciudades opusieron resistencia y otras acogieron a Alejandro, pues bien, como un libertador. Entre ellos es curioso. Os voy a dar unas citas, intento leerlas rapidito, ¿vale? Pero los samaritanos se opusieron a Alejandro. Sin embargo, Jerusalén y Judea en general recogieron con buen ánimo a Alejandro, porque Alejandro venía a liberarles de alguien que ya les estaba resultando un poquito pesados, que eran los persas. Entonces, Alejandro parecía que traía, digo yo, que sería por eso, que traía un aire nuevo. Fijaros, lo que os voy a citar es de dos historiadores seculares, García Iglesias y otro, no os he puesto la cita, pero son dos historiadores seculares. Fijaros, dice, es de señalar que los judíos, y no tanto los samaritanos, acogieron a los conquistadores pacíficamente sin apenas excepción. Así que eso fue lo que se dice un paseo militar, un paseo triunfante. Y en Egipto igual, en Egipto no estaban para tonterías. Seguramente Alejandro no inspiraba temores de más dura servidumbre e incluso quizá permitiera abrigar esperanzas de mejora. O sea, este va a pasar por aquí, se va a alargar a los persas y nosotros vamos a volver a ser libres. Esta es otra cita de otro historiador, perdonadme, pero no he puesto la referencia. Pero es un libro distinto, luego cito otra vez al historiador anterior. Dice, el trato dispensado a los judíos, ojo, Jerusalén abrió las puertas al conquistador. Alejandro Magno, bienvenido seas. Alejandro Magno está también en el libro de Daniel, ¿vale? Eso, cuando habla de los imperios, ahí está también, pero eso es otra película. El trato dispensado a los judíos fue indudablemente mejor que el recibido por los samaritanos, y que la reacción de unos y otros no fuera idéntica se explica por la enemistad que tiempo atrás les enfrentaba a judíos y samaritanos. Pues unos a favor, pues los otros en contra. Hubo judíos que sirvieron como mercenarios a Alejandro y otros se asentaron en la recién fundada ciudad de Alejandría, en el delta. Ahí había una ciudad fundada por Alejandro, no era una ciudad antigua, es una ciudad nueva. Y ahí había una comunidad bendecida por Alejandro. Cuidada. Seguramente cuando Cristo vino al mundo, hubiese más judíos en Alejandría que en Jerusalén. Había una fuerte comunidad judía, muy, muy importante. Y esta colonia judía es de la primera época, pues estaba instalada en pleno núcleo antiguo, lo que hace verosímil que fuera incluso fundacional. O sea, que entre los fundadores de Alejandría de Egipto hubiesen judíos. Alejandro concedió plenitud de derechos a los judíos alejandrinos, la comunidad más privilegiada y pujante de cuantas existirían en la diáspora helenística y posteriormente Roma. O sea, el papel de Alejandría en la historia del cristianismo antiguo y medieval es fundamental. Clemente de Alejandría, Orígenes de Alejandría, salen un montón de padres de la Iglesia, fundamentales, y salen de esta ciudad, de Alejandría. Por eso, contaros estas películas tan raras, ¿no? Y la última cita del mismo historiador de antes, perdón, se me ha escapado. No corrieron mal las cosas para los judíos con el dominador que les cupo en suerte, es decir, Ptolomeo. Si hubiera sido otro, no lo sé, pero Ptolomeo era
un poco como Alejandro, un sibarita, alguien que le gustaba muchísimo la cultura. Y los tolemaicos, los descendientes de Ptolomeo, también. Los ptolomeos respetaron intereses, derechos y privilegios, y en Israel hubo continuidad en los modos de vida y autonomía religiosa plena. Es decir, el primer periodo de ocupación helenística de Palestina es un periodo que no les va mal a los judíos, porque respetan lo más importante para ellos, que era su religión y sus costumbres. En este periodo también importante, aunque solamente sea citarlo por encima, hay dos grandes monumentos. Uno es el Faro de Alejandría, del que no queda nada, parece que hay piedras sumergidas por ahí que la gente las está buscando, y la gran biblioteca de Alejandría, que debió ser una absoluta maravilla. Cuando un barco llegaba a Alejandría, no buscaban droga, no buscaban impuestos, buscaban libros. Libros, era lo más valioso que había, pergaminos. Era el saber más asombroso. Y claro, no es de extrañar que en esta biblioteca tuviese lugar la producción de un libro absolutamente imprescindible para entender el cristianismo primitivo, la Septuaginta. Pensad también, los judíos habían venido de Babilonia, de la diáspora, muchos ni siquiera hablaban hebreo. Entonces, lo que se va a producir en esta ciudad de Alejandría es la traducción de la Biblia del hebreo al griego. Toda esta tradición, me imagino que conocéis, 70 personas se pusieron a traducir. Joder, muy buena pregunta, no tengo ni idea, pero me imagino. Muy buena. No lo sé, pero no. Sí, pero yo, ahí va, pero yo me imagino, y la lógica parece indicar que tenía que ser el griego que hablaba Alejandro. Es decir, no es el griego ya de Eurípides, ni de Platón, ni de esta gente, no, es el griego pues que hay en ese momento. Me imagino. Incluso las citas que aparecen a veces en el Nuevo Testamento son citas de la Septuaginta. Y esto sí que es koiné. Bueno, esto es castellano, pero sabéis a lo que me refiero, ¿verdad? Se produjo también ahí, y esto, jolín, también me da pena no poder entrar más, pero se produjo una fusión entre ese saber pagano, esa cultura helenística y la religión judía. Esa síntesis, esa simbiosis, ese encuentro se produjo en concreto en la ciudad de Alejandría. Es decir, cuando hablemos del gnosticismo, cuando hablemos cuando se estudia hermenéutica hay un sistema de interpretación que es el método alegórico. Eso tuvo su origen en Alejandría. Este personaje es fundamental. O sea que antes de que hubiese un cristianismo gnóstico, antes de que hubiese una fusión del platonismo con la fe de Israel, antes de que se produjese en el cristianismo ya se había producido. El personaje más importante, Filón de Alejandría. Él lo que hizo fue intentar interpretar el Antiguo Testamento con las categorías de la filosofía de Platón. Es decir, en resumen, un periodo muy importante. Y pues el griego de la koiné, ahí sí que tenemos, ¿no? Bueno. Claro, la cosa cambia, porque estos generales, y esta tierra de Palestina era una tierra de frontera, y estos generales estaban siempre pegándose unos con otros, ¿no? Y al final, los del norte, los seleucidas, derrotan a los ptolemaicos. Y se inicia un segundo periodo muy importante, muy interesante, y con muy poco tiempo para contar, que es la Palestina seleucida. Y aquí ya no les fue tan bien. Primero porque se habían enfrentado a ellos. Eran ptolemaicos. Judíos, sí, pero estaban sirviendo a los ptolomeos. Y entre otros gobernantes, quizá destacar solamente a uno muy especial. Antíoco Epífanes, en fin, muy famoso, el rey de Siria, hombre despreciable, persecución contra los judíos. Cuando se habla de la abominación desoladora, el libro de Daniel parece que nos referimos a él. ¿Por qué abominación desoladora? Porque fijaros lo que hizo. En lo más sagrado, lo que Alejandro había respetado y Ptolomeo también, que era el templo de Jerusalén, no se le ocurre nada más que poner una estatua. Una imagen de Zeus. Y para sacrificar algo, ¿qué mejor? Sacrificó cerdos. Hizo que muchos judíos se
reconstruyesen el tema de la circuncisión. O sea, se opuso absolutamente a todas las costumbres judías. No es de extrañar que le vieran pues como eso, como lo peor y lo más malo. Entonces, frente a esta situación de opresión política, de, yo qué sé, de antidios, no es que no sé cómo decirlo, de desastre, de abominación, es la palabra, mejor que lo dice la Biblia, no, yo creo que no se puede decir, abominación desoladora, surge una revuelta política, sí, pero religiosa también, que es la revuelta de los macabeos. Antíoco, la revuelta de los macabeos. Ahí os aparece por un lado la espada y por otro lado la Torá. Y ahora lo que nos interesa analizar, y si no, bueno, pues luego seguimos después del descanso, es cómo era la religión judía en este momento. Como consecuencia de la revuelta macabea, habían surgido distintos grupos religiosos dentro del judaísmo de Palestina. Tres grupos fundamentales, había muchos más, ¿vale? Pero los más conocidos, saduceos, fariseos y esenios. Los celotes, hay quien discute la existencia de los celotes, sí, a lo mejor como grupo con ese nombre y demás no existían. Pero sí es cierto que había una revuelta armada contra los invasores, en concreto romanos, en el tiempo de Jesús, ¿vale? Si es un término correcto o no, si queréis lo dejamos para los eruditos y demás. ¿En qué consistía, qué es lo que defendía cada uno de estos grupos? Los fariseos representaban una respuesta religiosa y política concreta a la crisis de la helenización mediante la insistencia en estudiar y practicar con detalle y celo la ley mosaica. Bueno, he ido muy rápido, pero ¿sabéis lo que pasó? Porque se me ha pasado una cosa. Al final, estas revueltas provocan que la potencia emergente en este momento interviniese también en la zona de Palestina. ¿Cuál era la potencia emergente? Roma. Entonces Roma manda a un amigo, compañero de César, que luego enemigos, que se llamaba Pompeyo, y ahí van a conquistar, van a poner la bota a los romanos en Palestina. O sea, que se van los dominadores malos, malísimos, que eran los seleucidas, que eran los helenistas del segundo periodo, pero entran los romanos que no van a ser mejores. Entonces surgen estos grupos entre los cuales estaban los fariseos. Los fariseos se oponen a esta cultura pagana, helenista, romana, y ellos consideran que lo más importante es ser estrictos con la ley. Hay algunas cosas que este que este judaísmo del siglo I tiene en común. Y una de estas características es el valor tan grande que dan a la ley. Y cada uno de estos grupos se diferencia por su posicionamiento delante de la ley. Los fariseos, ¿qué hacían con la ley? Multiplicaban, ¿no? Los mandamientos definían todo, ¿no? Estrictamente. Los fariseos, ¿qué hacían con los saduceos? Solamente el Pentateuco. Pues dice, es que los saduceos no creen en la resurrección, es que los saduceos no creen en ángeles. Claro, porque eso no está en el Pentateuco. Habla de ángeles en el Pentateuco, sí, pero no de que los ángeles intervienen por ahí, que no sé. Bueno, ¿dónde estaba? La clave de los fariseos es el cumplimiento de la ley. ¿Cuándo se acabará este estado de opresión de culturas paganas, de culturas que son contra Jehová? ¿Cuándo se va a acabar? Pues cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, cumpla con la ley. Cumpla con la ley. ¿No? Este es el contexto de la ley y la gracia. Es que la salvación se esperaba que iba a ser por el cumplimiento de la ley. Dios iba a intervenir en la historia cuando fuésemos buenos, de una santa vez. Por fin. ¿Por qué? Porque todo lo que le había pasado al pueblo de Israel era como consecuencia de su desobediencia a la ley. Cuando volvamos a obedecer, pues ya va a venir Dios. Otra segunda característica muy importante, la esperanza mesiánica. Es que en este momento los judíos están esperando de todos los grupos que va a venir el Mesías. ¿Cuándo va a venir? Cuando cumplamos la ley, decían los fariseos. Los saduceos eran, digamos, la parte colaboracionista. Eran los que se encargaban del templo. Su religiosidad, el Levítico era tan importante para ellos, su religiosidad estaba centrada en el templo.
Los romanos les permitían llevar esos servicios religiosos, respetaban la religión judía, y los saduceos encantados de la vida. Claro, el puesto de sumo sacerdote y el control del templo significaba, además de todo lo que tiene de espiritual, significaba también una importante beneficios económicos. Por eso el puesto de sumo sacerdote se convierte en una moneda de cambio y uno intenta ganarse simpatías a cambio de tener este puesto. Entonces, bueno, es esta religión centrada sobre todo en el templo. Características: fuerte conservadurismo, colaboradores con el poder dominante, no son como los fariseos eran un ejemplo para el pueblo de Israel. O sea, cuando el pueblo de Israel mira cómo hay que ser para ser ético, para ser moral, miran a los fariseos. Y cuando miran lo que es un poco un hipócrita, miran a estos, colaboradores con los romanos. Son una aristocracia alejada del pueblo y son también simpatizantes, aunque respetuosos con su cultura, simpatizantes de la cultura griega. ¿Qué hacen otros? Como la cosa está tan mal, pues nos vamos. Y ahí esperamos a que el Señor venga. Cuando venga, mientras tanto, pues vamos a tener la luz de la palabra, la ley sigue ahí, el maestro de justicia, y ya venga. Muchos movimientos que no he citado, pero que son interesantes, eran los movimientos de los bautizantes, que salen al desierto. Conocemos a uno de ellos, Juan el Bautista, pero había más, había muchos. El de Juan el Bautista es interesante, porque, claro, ¿a quiénes bautizaba Juan el Bautista? ¿A quién predicaba arrepentimiento? ¿Quiénes eran bautizados? Salían de Jerusalén, ¿verdad? De Judea. Pero es que el rito del bautismo, la costumbre del bautismo, no era para judíos, era para prosélitos. Cuando una persona simpatizaba por el motivo que fuera, imaginaros un romano, que le gustaba la moral, la vida del judaísmo, y quería hacerse judío, lo primero que tenía que hacer era circuncidarse. Lo segundo, ir al templo y ofrecer un sacrificio. Y la tercera cosa era lavarse. Bautismo. Pues cuando Juan el Bautista está diciendo al pueblo de Israel que se bautice, ojo con lo que está diciendo. Diciendo que vosotros ni sois hijos de Dios. A ver, si os tenéis que bautizar, sois como los simpatizantes. Arrepentíos, que es que viene una cosa muy gorda. Esta es la versión de Javier Álvarez del Evangelio. Bien, los diseños, por tanto, el templo y Jerusalén son impuros, el templo está corrompido, la ciudad, por tanto, también, han hecho tal, el culto del sacerdocio son ilegítimos, el Israel oficial está perdido. Hay que esperar que venga el Mesías a restaurar el tiempo. Y los celotes que dicen, bueno, pues ya que el Mesías está por venir y va a cargarse a sus enemigos, pues vamos a echarle una manita y le vamos quitando trabajo. Así dicho de manera resumida, ¿no? Dios ha dado una tierra a su pueblo a condición de que su pueblo cumpla su alianza. Hay que recuperar esta tierra. Como Dios nos ha dado la tierra, tenemos que recuperarla. No podemos estar esperando que venga, hay que echar una manita. Entonces fijaros, y yo creo que casi, aunque Javier no me ha dicho nada, casi que estamos por dejarlo aquí, ¿no? Gálatas 4:4. Pero cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido judío, nacido... Cuando uno ve esto y te das cuenta que había trazadas unas vías, unas calzadas por donde podían correr las buenas nuevas, que no ha pasado nunca, con paz, sin fronteras, en un imperio donde no había fronteras, un mar sin piratas, todo estaba preparado. Cuando los griegos, los paganos, estaban clamando, estaban buscando la salvación. Y cuando los judíos estaban diciendo, Señor, ven ya que no podemos más, que no aguantamos ya ni a los griegos, ni a los romanos, ni a nosotros mismos. Ven ya. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo. En ese momento preciso de la historia, cuando todos los hombres le buscaban, dice Pablo en Gálatas 4:4, en ese momento Dios envió a su Hijo. A veces se piensa que las circunstancias materiales, la economía es la que determina la historia, o las grandes ideas, los grandes pensamientos.
Pablo nos dice aquí que el que controla la historia es el Dios de la historia. Que controla toda la historia. La tuya y la mía sí, pero también la historia de todo el universo. Cualquier cosa que ocurre está bajo su soberanía, bajo su control y bajo su dominio. Qué frase más bonita, es que a mí me encanta. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Que a los suyos vino, sí, pero a los suyos no lo recibieron. Esta es la diferencia con el judaísmo. Jesús es el Mesías. Jesús es el Mesías. Jesús que nace, como decíamos al principio, hijo de un carpintero, lleva una vida de enseñar, de sanar, de curar, de hacer el bien, y muere en una cruz, humillado, despreciado. Pero este Cristo, este Jesús, este que llamamos Mesías, ocurre una cosa asombrosa, un portento. Este Jesús que ha sido muerto de esta manera, sus discípulos empiezan a decir, empiezan a predicar que este Jesús que ha sido muerto, no niegan la muerte de Jesús como alguna secta se hará, este Jesús que ha sido muerto vive porque ha resucitado. Y la única manera de explicar, porque dice, bueno, ¿y cómo me demuestras la resurrección? Yo te demuestro la resurrección con la vida de los primeros cristianos. Porque si Cristo no resucitó de los muertos, ¿qué hacían predicando el Evangelio? Si Jesús había fallado, ¿por qué seguir viviendo al servicio de una mentira? Y este Cristo muerto y resucitado es, muy rapidito, predicado en las sinagogas. El primer lugar donde iba el mensaje era a los judíos, diciéndoles, mira, el Mesías ha venido, es Él por el que estamos clamando, ya ha venido. Es anunciado a los gentiles, ahí tenemos la obra del apóstol Pablo, tenía unas cuantas diapositivas más de sus viajes, de sus... ¿no? Y este mensaje de Jesús es también rechazado, y en primer lugar por los judíos. Vamos a hablar la segunda parte de las persecuciones, vamos a hablar de esa iglesia primitiva que tuvo que sufrir persecuciones, pero las primeras es importante recordar que fueron de sus propios hermanos, los judíos. Persecuciones y herejías, enemigos externos, sí, pero también enemigos internos. Cuando Pablo se va de Éfeso, dice, porque yo sé que de vosotros van a surgir lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. La primera epístola de Juan dice, y salieron de vosotros porque no eran de nosotros. Claro, pero para salir primero hay que estar dentro. Es decir, el cristianismo siempre fue objeto de lucha, de persecución, y es necesario que sea así. Que haya disensiones, que haya luchas, pues porque la vida cristiana, la victoria está siempre, siempre al final, en algo que vendrá. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, ese cristianismo que es anunciado, empieza a ser anunciado al mundo, y ya empezamos en la siguiente sesión, viendo cómo ese cristianismo tuvo que enfrentarse con algunos problemillas, ¿vale? Pues gracias por vuestra atención.